efectos de estas olas de calor, de los grandes cambios, ¿verdad? Lo extremo que se está poniendo el clima en el mundo. Estamos con Marcelo Lagos y también queremos tomar contacto con nuestro corresponsal Nicolás Muñoz, que está en Madrid, para justamente comentar lo que está analizando Marcelo. ¿De qué manera esta situación, este escenario, hace que los distintos países tengan que velozmente adecuarse y cambiar conductas, cambiar el día a día? Nicolás, en España, ¿qué es lo que ha sucedido tras esta ola de calor? Por ejemplo, leía que en París, en Francia, tomaron la decisión de dejar los parques públicos abiertos hasta las 12 de la noche, por lo menos, para que la gente pueda salir al aire libre hasta más tarde, para un poco ventilarse, porque la noche parece que el calor persiste muy fuerte. Son distintas las medidas que se están tomando porque, por ejemplo, acá en Madrid es muy famoso el Parque del Retiro. Tienen, muchas hectáreas de áreas verdes y las autoridades de acá de la zona decidieron mantenerlo cerrado ayer por lo mismo, por estas condiciones meteorológicas que podían ser. Claro que ayer estuvo cerrado. De hecho, con mi señora tenemos una amiga que está de visita, queríamos ir para allá y nos enteramos que estaba cerrado, lamentablemente. La alternativa que puede tomar el madrileño medio, por ejemplo, la persona que en julio-agosto no puede salir de vacaciones, es venir a las piscinas municipales, justamente donde estoy ahora. Es con un precio bastante accesible, 2,5 euros, un poquito menos, 2.500 pesos, menos que eso. Y son piscinas municipales que están en distintas comunas y claro, son alternativas. Tienen también un turno partido, una es en la mañana y la otra tiene un turno de tarde, de 4 a 8 de la noche. Y es una de las formas también de ir capeando el calor, que la verdad se vuelve insostenible. Estamos llegando ya a los 36, 37 grados a esta hora. Deberíamos llegar a los 38, 39 más o menos. Y bueno, el sur de España, Andalucía, donde está Sevilla, Granada, Córdoba, son zonas muy calurosas, están, muy cerca de África. Claro. Además, ahí perfectamente esta semana se van a superar los 42, 45 grados. Hay una condición que entiendo lo conversaban en el bloque anterior, cuando estamos haciendo el contacto de esta masa de aire caliente que viene desde África. Sí. La calima es cuando viene este viento y más encima viene con un poquito de arena, se vuelve rojizo. A veces el cielo llega incluso a Madrid, bueno, las zonas del sur de España ya lo decía, y hace mucho calor en ese momento. Son distintas las formas que se hacen, pero claro, el madrileño o el español que logra, que tiene el poder adquisitivo para salir de vacaciones en julio, agosto, que ese es el símil a enero y febrero en Chile, en el hemisferio sur, obviamente puede hacerlo. Si no, las piscinas municipales como donde estoy ahora es una buena alternativa. Claro. Nico, se nota el cambio. Tú, no sé hace cuánto tiempo estás en España, pero por lo que conversas sobre todo con la gente de allá. Porque hay ciudades que tradicionalmente en España son muy calurosas en la época de verano, o sea, no es tanta novedad. Pero se nota el cambio, o sea, lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido este año particularmente, ¿es muy diferente? Yo llegué en septiembre del 2020, entonces este es mi segundo verano acá. Y el verano pasado me llamó la atención que julio no fue tan caluroso y todo el mundo me advertía sobre agosto. Lo que le llama la atención incluso a los madrileños que están acostumbrados a este calor seco, llama la atención que se haya adelantado tanto esta ola de calor y que sea en julio. La mayoría de las personas está acostumbrada a agosto, pero llama la atención sobre todo. Y eso también se replica, por lo que he sabido, también en otras ciudades de España y también de Europa, que es muy extraño que en julio, en este hemisferio y sobre todo acá en la parte de Europa, se haya adelantado tanto. Claro, las cosas ahí fuera como del plan que están ocurriendo. ¿Qué es lo que hace subir tanto la temperatura? ¿Qué es lo que está llevando al planeta? Está viendo una simulación de la NASA, por ejemplo, que en los últimos 10 años el alza de temperatura ha sido demasiado rápida, en procesos que duraban mucho. Sí. ¿Qué es lo que hace subir tanto la temperatura? A ver, primero que nada, más que simulaciones, es el procesamiento de datos reales. Exacto. Tomados por satélites y lo muestran como análisis espaciotemporales que permiten ver la evolución en un periodo de tiempo, cómo gradualmente los máximos son superados año a año. Y hoy día, ciertamente, una figura que hizo noticia de la temperatura global el 13 de julio mostraba cómo se concentraba justamente la Tierra, donde está Nicolás ahora hablándonos, y todo el centro de Europa, Asia, China y también parte de Estados Unidos. La verdad es que el responsable directo es el modelo energético del sistema humano. O
sea, cómo nos calefaccionamos, cómo nos transportamos, de ahí parte todo. Lo fundamental, el combustible. El combustible, gas, petróleo, carbón, ahí parte todo. O sea, y es por eso que todos los países del mundo se han comprometido con las COP, las cumbres de las partes, ciertamente a descarbonizar, a cambiar, ciertamente, pero evidentemente, como bien decía la señorita europea Greta, ciertamente, que Thunberg lidera ciertamente los viernes por el clima. También muchos ya estamos cansados del bla, 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 ¿cierto? Y esos compromisos evidentemente implican hoy día el paso para la acción. Entonces, ¿por qué tanta temperatura? Ahora, si vamos a lo local es más complejo. Los modelos generalmente son más globales o de escalas regionales. En lo local siempre hay un rango de incertidumbre. Independiente de ello, como bien decía Nicolás también ahí, es de que todos bien sabemos que esta alta presión que siempre está en el norte de la África, en este caso se comenzó a desplazar hacia Europa y se quedó estancada por mucho tiempo, generando una especie de domo, ¿cierto?, de alta presión contenido por centros de menor presión muy estables y que la han dejado atrapada por mucho tiempo. Entonces, cuando hablamos de ola de calor es porque la temperatura máxima promedio se supera y se mantiene por muchos días, y esto ha sido prolongadísimo, y este fue un caso particular que había ocurrido en el pasado, pero como bien decía Nicolás, y él lo ha experimentado en carne propia, estos procesos hoy día se están anticipando. No es agosto, es julio. Estos procesos hoy día duran más tiempo. Estos procesos en la práctica son más intensos, y que de alguna forma eso se conecta con el cambio climático global. Claro, y no solamente en Europa, Estados Unidos también hoy está golpeado por una temperatura altísima. Estamos con otro chileno, el doctor Cristian Lasaña, que se contacta con nosotros nuevamente desde Houston. Gracias nuevamente por el contacto, Cristian. ¿Temperatura a esta hora? Porque a las 7 de la mañana me decías tú que tenían 30 grados. A esta hora en Houston... 34, son las 10:40. 10 de la mañana con 40 minutos, 34 grados. ¿Es normal para Houston llegar a estos picos de temperatura en la temporada o está más fuerte que otros años? No, más fuerte. Llevo acá 15 años y definitivamente este es el año más caluroso y he visto cómo ha progresado con los años. El 2006, 2007 había calor, pero no era esto. Ya el 2012 fue más y ahora ya es harto. Y también lo que hablaban, agosto acá también es el mes caluroso y no es caluroso julio, pero nunca tanto. Y uno espera que agosto sea el mes más caluroso. Claro. Cristian, me da la impresión, dos focos de preocupación inmediatos y más potentes en Estados Unidos. Uno es la amenaza, a las personas por el impacto de los golpes de calor, pero los incendios forestales, que ya sabemos que aunque Estados Unidos tienen todas las herramientas del mundo, cuando se da un incendio con este panorama es incontrolable. Y lo otro que tú lo señalabas más temprano es de qué manera también los tornados que comienzan muy pronto podrían ser más agresivos que en otras temporadas. Es así, ¿no? ¿Son esas las dos amenazas que más preocupan ahora? Sí, en este lado de Estados Unidos, en Texas, no hay tanto incendio. Lo que preocupa más es que el sistema eléctrico puede soportar este calor con todos los aire acondicionados prendidos y ya entrando a agosto, como dices tú, en la temporada de huracanes, que es el pico agosto-septiembre, que se ha visto en los últimos años que han tenido, tal vez no una mayor cantidad, pero vienen con más fuerza, porque ha aumentado mucho la temperatura del agua. El área de la costa de Texas también ha llegado a los 40, 38, 40 grados, y eso están preocupados que puede aumentar el índice de los huracanes que lleguen hacia Houston, que está más hacia el continente. Exactamente. Marcelo Lagos, a ver si nos puedes ayudar a entender por qué este aumento de temperatura fuerte alimenta y hace más poderosos los huracanes. Lo decía Naciones Unidas, que está ahí en el último reporte del año pasado. Se espera que los tornados, por ejemplo, como decía Cristian, sean grado 4 o 5, o sea, los más fuertes. A ver, tanto tornado como huracán son procesos, entre comillas, algo parecidos, pero uno principalmente ocurre en el continente y el huracán parte como un ciclón tropical, una baja presión en el océano y se empieza a propagar hacia la zona costera. Estamos hablando de huracanes. Huracanes, sí, pero entiendo. Principalmente acá hay un tema vinculado con el vapor de agua. Primero que nada, una condición que mencionaba ciertamente el entrevistado, que se conecta con la temperatura superficial del mar. En zonas tropicales, subtropicales, uno de los elementos que detona el origen de un ciclón, de un momento de mal tiempo, digamos
digámoslo así, se conecta con la temperatura superficial del mar y hay ciertos umbrales que una vez superados dan las condiciones para que se empiece a generar este vórtice que todos conocemos, tipo película ciertamente, que empieza a adquirir distintas intensidades dependiendo de una serie de elementos que combinados contribuyen en ello. Lo que ha pasado, evidentemente, como bien se mencionaba en la nota también, es de que estos cada vez son más agresivos, durísimos, han pegado en Centroamérica y todo ese corredor costero de Centroamérica, la costa mexicana, la costa sur y atlántica también de los Estados Unidos no deja de estar expuesta. El análisis de frecuencia de los huracanes registrados en los últimos años, que es importante, sobre todo en todo lo que va del siglo XX y lo del XXI, demuestran que se han hecho más intensos y frecuentes. Y que puede ser una frase ya casi rimbombante en un contexto de cambio climático, pero los datos son concretos. Más intensos, más fuertes y, dado los altos niveles de exposición, también más destructivos, un costo económico superior, ni hablar de la pérdida de vidas. Deberíamos en Chile, por ejemplo, observando lo que está ocurriendo en el hemisferio norte, comenzar el combate de incendios ahora, empezar a tomar medidas para enfrentar tal vez veranos cada vez más amenazantes en este factor que nos golpeó muy fuerte. Sí, bueno, has tocado un temazo, evidentemente. Bueno, si miramos y comparamos el 2022 con el 2021, este año se debería ver un poquito mejor el escenario. Estoy hablando de la época estival que viene, el verano 2023, digámoslo así, en comparación con el 2021 o años anteriores. Estamos en un contexto todavía ciertamente del fenómeno ENSO, de la Niña, digámoslo así, que es un enfriamiento de la zona tropical y que eso influye evidentemente y de alguna forma regula, atenúa en parte las temperaturas independiente del calor, pero el fenómeno La Niña, que se mantiene combinado con el hemisferio sur, que tiene más océanos, que es un regulador que nos ayuda, deberíamos tener un verano algo más suavizado y probablemente la tasa de incendios que viene para quedarse, de alguna forma sea menor en comparación con años anteriores que tuvimos Niño y que eso hace que las temperaturas máximas absolutas sean evidentemente enormes, gigantescas. Pero en temas de prevención, yendo a lo tuyo concreto, Gonzalo, ¿te acuerdas que esos incendios que se nos quemó todo? Sí. Miles de hectáreas, Santa Olga, etcétera, nos pillaron de alguna forma poco preparados. Sí. Y evidentemente cuando se habla del proceso de adaptación, porque está la mitigación y la adaptación al cambio climático. La adaptación busca cómo convivimos con estos nuevos escenarios, implica que en temas de prevención deberíamos dar saltos sustantivos. Saltos sustantivos que, por ejemplo, Europa no había dado cuando se le empezó a fusionar la pista de aterrizaje, cuando los rieles de los trenes comenzaron a deformarse. Cuando se dieron cuenta que le hace falta un aire acondicionado al metro de Londres. Justamente, entonces... Van a tener que adaptarse. Todos tenemos que adaptarnos. Pero mira, es cierto, vamos a la pantalla que está acá, Marcelo, porque, mira, yo entiendo el análisis que tú haces, porque Iván Torres nos había dicho algo parecido, que a lo mejor el próximo verano no va a ser tan terrible como otros un par de años atrás. Esperemos. Pero me da la impresión, sobre todo mirando esta tabla que evoluciona, de los pics de calor desde máximo 1935, hay data, han ido al alza. Al alza, lo más fuerte en Los Ángeles, como decíamos, en 2017, que fue el año de los incendios más graves. Los Ángeles, 42.2 grados. Puede que el verano en promedio sea un poco más benevolente. El problema es que parece que está ocurriendo esto. Puede haber una semana en particular, como pasó en Europa, en que lleguemos a estas temperaturas. Sí. Y ahí te queda la crema. Claro, no, eso viene para quedarse. O sea, fenómenos agudos. Claro, ¿sí? No, totalmente. O sea, la onda de calor siempre ha existido, la ola de calor, pero evidentemente puede ocurrir y cada año ese umbral puede ser superado. En promedio, evidentemente, hay un rango, ¿cierto? Más o menos, pero evidentemente podría pasar que en zonas particulares, en configuraciones interiores, en valles más cerrados, producto de la insolación típica de la época estival, tengamos pic de temperaturas que superen los 40 grados. Eso podría pasar, pero evidentemente no debería ser tan masivo como ocurrió en términos de extensión territorial en años anteriores, donde estaba el efecto combinado de la emergencia climática y un año Niño, que evidentemente hace que las máximas temperaturas alcancen valores que generalmente no son los que se registran. Hay algo que, por ejemplo, nos proteja en parte en Chile. A ver, el principal asentamiento humano en Chile es Santiago. Ahí se concentra la mayor cantidad de población. Luego, a pesar de todo lo que estamos hablando, estamos relativamente cerca de la costa. Sí. Estamos a 100 kilómetros. ¿Eso nos protege un poquito? ¿La cordillera de los Andes nos protege un poquito? ¿Eso evita que no lleguemos a los 40 grados en la gran ciudad o podríamos estar amenazados de ya acercarnos a los 40 grados en cualquier momento?
O sea, Santiago de Chile ha tenido pique, el pique registrado de los 37 aquí en Pudahuel, sí, ciertamente, y lo otro que hay que destacar que en 2017, claro, 37.7, claro, pero a los 40 no hemos llegado. Todavía, pero no cantemos victoria. Ya. Lo que hay que destacar es que primero que nada es que tenemos un registro de datos históricos muy interesante, el más antiguo de Sudamérica está acá en Chile, que es la estación meteorológica Quinta Normal. Ahí tenemos registros de temperatura desde mediados, la parte media final del siglo XIX en adelante, y uno puede entender cómo se ha comportado la temperatura diaria, mensual, anual durante todo este tiempo, y de alguna forma eso ha permitido demostrar de cómo sustantivamente a medida de que pasa el tiempo, particularmente desde mediados del siglo XX, 1950 en adelante, la cosa se comienza a disparar y ya comienza a ser casi exponencial, ciertamente, en los últimos 20 años particularmente. Y tal como ese registro que tenemos de 37.7, casi 38 grados en Pudahuel en el 2017, no sería raro que algún día lleguemos a temperaturas parecidas a las como que están registradas ahí. Ahora, obviamente que el océano influye, la temperatura, la corriente de Humboldt que el fría, la distancia a la costa, pero se atenúa porque independiente que estamos cerca del océano, mirado desde bien arriba, no estamos frente al mar como Valparaíso. No estamos en la orilla, claramente. Y aquí, evidentemente, la oscilación térmica es un poco más intensa que estar en la costa. Pero es un escenario que en la práctica nadie podría decir que no puede ocurrir. Hay que entender de que hoy día lo que está pasando es que gran parte de lo que se está midiendo real, con datos reales, generalmente se ajusta más a los modelos más oscuros de lo que podría pasar con el cambio climático global. Hoy día, gran parte de las decisiones o los trabajos científicos de hace décadas, estoy hablando de 3 décadas atrás, pronosticaban que las olas de calor se iban a quedar, que Europa podía ser muy grave, y establecían modelos y tendencias. Y las partes más duras son las que están pasando hoy día. En la práctica, esa mirada que de alguna forma suaviza, que invisibiliza o no quiere mirar de frente este escenario que viene para quedarse, de alguna forma hoy día los hechos nos están revelando de que la sorpresa es la nueva normalidad y que este proceso de adaptación es urgente. Pero es una lata, pero da la impresión de que estamos bien sonados. ¿Sabes por qué? Porque ya, ¿cuántos años llevamos con la cantinela de que tenemos que actuar ya? Y la acción climática ya, y las marchas ya. Pero los que tienen que ponerse las pilas no hacen nada en la práctica. Si nosotros somos un pelo de la cola en el planeta, Chile es chiquitito, todo suma, todos contribuimos. Sí. Pero los grandes países son los que más contaminan, no han hecho grandes cambios. Claro. Entonces, mira, quiero ir con nuestro compatriota Cristian Lasaña, chileno que está en Houston precisamente, que está en Estados Unidos y hace años. Cristian, ¿ha cambiado en algo? ¿Tú notas un mayor compromiso de la potencia de Estados Unidos con el cambio climático? Porque, bueno, vienen saliendo de un gobierno donde el presidente Trump era uno de los que negaba, ¿no? La seriedad o la gravedad del calentamiento global. Ahora con el presidente Biden, ¿esto ha cambiado? ¿Cambiará en algo la cosa de verdad? No creo en verdad, porque el presidente tiene obviamente poder y todo, pero es todo a nivel de Estado. Y Texas puede ser como el símbolo del partido republicano más conservador que no reconoce el calentamiento global, y por otro lado tienes a California. Si se entrevistaran a alguien de California diría un discurso completamente distinto al que estoy diciendo yo ahora. Así que a nivel estatal, a nivel del estado de Texas, que es uno de los más grandes de Estados Unidos, no se hace nada. Aquí en algunos barrios se recicla, pero no hay concepto del calentamiento global. A nivel de, hablando con la gente de acá, los tejanos no lo reconocen, no están dispuestos a bajar la producción de petróleo por ejemplo, nada del mundo, especialmente... Perdón, en Estados Unidos, que uno dice, bueno, tienen muchos mayor poder adquisitivo, mayor acceso a tecnología. ¿Tú ves que en los últimos años, por ejemplo, se ha incrementado de manera notoria o se ha fomentado que haya más vehículos eléctricos? ¿Se premia, verdad, quienes apuestan por la tecnología limpia, o no están ni ahí y siguen con las cilindradas de 5.8 y métale V8 y V9, V10, como el típico camionazo del gringo, ¿no? De nuevo, dependiendo de la ciudad, acá en Houston, todo camionetas gigantes que no caberían en Santiago. No hay mucho auto eléctrico. Uno puede ver barrios que son más liberales. Uno va a Austin, que es la ciudad liberal en Texas. Uno ve algo más autoeléctrico, pero en general son camionetas grandes, auto harta cilindrada, como dices tú, contaminante. Acá el octanaje es 87, 89, 93. No existe ese... Tenemos combustible más limpio nosotros acá. Sí. Así que aquí definitivamente en esta parte no hay una sensibilidad al calentamiento global o contaminar menos, para nada.
No, gran punto. Mira, qué bueno lo que nos comprueba Cristiano. O sea, ni siquiera estamos hablando de una conciencia desde el gobierno, ¿verdad? En este caso la potencia de Estados Unidos, sino que a nivel del ciudadano no hay una gran conciencia. O sea, yo destacaría que el gobierno de Biden tiene conciencia y tiene toda una estrategia, pero está de manos atadas porque hace pocas semanas le cerraron la llave con una serie de acciones que ellos querían implementar. Porque acá evidentemente todavía sigue siendo más rentable, económicamente hablando, la explotación y el uso de las energías convencionales. Pero evidentemente... Tú bien decías, Gonzalo, que somos un país pequeño, que estamos al fondo, al final del mundo, ¿cierto? Pero la unión hace la fuerza, tal como hoy día el mundo, de alguna forma, el mundo hoy día, por ejemplo, cuando Rusia invade Ucrania, todos o la gran mayoría del mundo se pone en una posición y de alguna forma hay consecuencias y castigos, evidentemente, a quien se transforma en el díscolo en esto. Evidentemente, las grandes potencias como China y Estados Unidos, todos bien sabemos el ruido que generan en este tema y... nosotros más pequeños tenemos que ver la forma de organizarnos, porque los compromisos están. Si en la práctica gran parte, si no la mayoría de los países se han comprometido con la descarbonización, que busca principalmente cambiar la matriz energética, el carbón, el combustible, el petróleo, el gas, ciertamente por otras formas, donde Chile tiene ventajas comparativas, ciertamente con el viento, el sol, la energía geotérmica, mareomotriz, etcétera. Pero, lo que tú decías, ¿pero hasta cuándo tenemos que esperar? Y es por eso que el hasta cuándo es la acción. Y la acción no basta solamente con los compromisos. Los compromisos son que de aquí al 2030 vamos a hacer cosas, que de aquí al 2050, 2060, 70, depende del país y la sociedad, vamos a cumplir con este proceso. Pero lo que pasa es que hasta hoy día todo sigue igual y por lo tanto esa ambición, esa apuesta de umbral, de no sobrepasar los 1.5 grados Celsius, de no sobrepasar el peor escenario, el límite crítico, los 2 grados Celsius, de comparativamente la temperatura que teníamos en el proceso, en la era preindustrial a hoy día, se ve distante. Lo más probable es que esos 1.5 grados Celsius se van a alcanzar en 3 décadas, a todo reventar, y lo más probable de que lo que está pasando hoy día, que es con solo 1 grado Celsius, hemos aumentado solamente 1 grado Celsius en comparación con las temperaturas promedio preindustriales, y está pasando esto. Imagínate cómo va a ser la vida en este planeta con 2 grados Celsius. Sí, y mira, hay países, estábamos viendo con Cristian lo que pasaba en Estados Unidos, ¿verdad? ¿De acuerdo? Europa, en ese sentido, ha ido algunos pasos más adelante. Sí. Hay varias industrias, ¿verdad?, que han hecho compromiso. Vuelvo al rubro automotor para dar un ejemplo concreto. Por ejemplo, hay marcas que ya se comprometieron a que en tal fecha ya no se fabrica más combustión. O sea, de ahí en adelante, que es a la vuelta de la esquina, entiendo que de aquí a 5 años más, toda la producción de autos va a ser eléctrica. Estamos con Isidora Barberis, que está en Londres. En Reino Unido han vivido también este cambio radical. Que, Isidora, de una u otra manera, los días del pic de calor también sirvieron un poco para que pasara piola todo lo que había en materia política, porque justo en esos días estaba saliendo hasta la vista baby el ministro, ¿verdad?, saliente, o sea, pero... ¿se va a tomar esto de manera distinta? ¿Tú crees que ha cambiado el punto de vista en Reino Unido respecto al cambio global con esta ola de calor? De todas maneras, efectivamente es un tema de discusión en este momento en el gobierno. De hecho, varias autoridades se han reunido. Ya, se nos fue un poquito la señal. Ya la vamos a retomar. Es que yo creo que... No, pero acá has tocado un tema clave, Gonzalo, porque ciertamente, tal como mencionabas al principio, Londres, por ejemplo, latitudinalmente es equivalente a la localización invertida en Punta Arenas, y independiente que hace más de 3 décadas la ciencia viene revelando escenarios difíciles, complejos del habitar, ciertamente en un contexto de emergencia climática, países de más al norte, como este, por ejemplo, miraban con cierta distancia ciertamente lo que estaba pasando. Pero hoy día, claramente, los hechos revelan la necesidad y la urgencia de cambiar las prioridades. Esto ya no es un tema de la unidad ambiental, el Departamento de Medio Ambiente o el Ministerio de Medio Ambiente. Este es un tema de Estado, es un tema de los ministerios de Hacienda, de los ministerios de Economía, y que de su agenda converse ciertamente con un proceso urgente de mitigación y adaptación que va a tener un costo sustantivo, pero es prioritario y urgente. Ya no basta con papeles, con palabras, con compromisos. Ni con mega reuniones y todo. Además, la amenaza es bien 360, porque no solamente estamos hablando de la amenaza a los incendios, de la amenaza de la ola de calor, en el sentido contrario, en otras latitudes son las inundaciones. O sea, en un lugar te estás secando y en otro te estás inundando. Sino que también el tema del alimento. O sea, esto también impacta en la disponibilidad de alimentos para una población mundial que ha crecido. Totalmente. Solamente lo que consumen los chinos es ya un tremendo desafío.
¿Cómo pone en jaque también este calorcito mundial? Y no solamente el calor, alimento? también son las acciones humanas, porque por ejemplo la guerra en Ucrania también, mejor dicho la invasión de Rusia a Ucrania ha puesto sobre la mesa el hecho de la crisis alimentaria, particularmente en Ucrania, y cómo la actividad agrícola y de exportación que tenía ese país se ha visto mermada y cómo afecta eso a la comunidad europea en este caso, pero también el tema energético. Lamentablemente algunos países de Europa han tenido que volver al consumo del carbón con toda la contaminación que ello genera, producto de que Rusia ha cerrado ciertamente las salidas de energías como el gas y otras más. Entonces en la práctica se ve como un círculo vicioso oscuro que de alguna forma nos pone sobre la mesa una problemática que llegó el momento de mirar de frente y que evidentemente estas conductas de países o sociedades, como mencionaba nuestro amigo en Estados Unidos, en Texas ciertamente, necesitan un replanteamiento. No puede ser que estén con miedo de que se queden sin electricidad porque están todos los aire acondicionados encendidos. Evidentemente necesitamos nuevas formas de habitar, necesitamos nuevas formas de convivir, necesitamos vivir de forma mucho más simple, tenemos que disminuir nuestro impacto y huella, pero eso implica también un acompañamiento de Estado, porque alguien tiene que financiar, porque si la gente usa parafina es por algo, pues sencillamente no porque quiera usar parafina, sino porque es lo que puedo pagar sencillamente. Y eso implica una estrategia de Estado gigantesca que no solamente depende de las áreas ambientales de los estados, es transversal, es multisectorial. Sí, mira, acá tenemos otra tabla de las temperaturas. Diciembre de 1930... 2006, 2003, 2014. Sí. Pero mira, hemos llegado en enero de 2019 acá a una notorio, prácticamente 3 veces la temperatura máxima que se alcanzó en el año 30, en diciembre. Es notable esta gráfica, que bueno que la mostraste porque de alguna forma es un ejercicio de los datos que están registrados en la estación más antigua que tenemos en Chile y en Sudamérica, una de las 40 más antiguas del planeta, con registro permanente, y es nuestra estación Quinta Normal, que originalmente se puso acá en el cerro, hoy día llamado Santa Lucía, y después se movió donde hoy día está y donde se ha quedado y sigue ahí, y seguirá probablemente. Pero ¿qué es lo interesante? Que independiente que los máximos en la década de los 30 no superaban los 36.5, por ejemplo, los máximos registrados todos son del siglo XXI, 2019, 2017, 2016. Los más altos se han dado hoy día y no sería raro que se actualice esta tabla en unos años más y va a ser el 2023, probablemente el 2024, los pics. Las señales son claras y esto no solamente es Santiago de Chile, sino que es el resto del mundo donde los datos nos revelan que los modelos no estaban equivocados. Lamentablemente, los datos están revelando de que los efectos que estamos viendo están para el lado más oscuro, más negativo, los máximos esperados, el máximo ascenso, la máxima intensidad, y eso evidentemente tiene que ser una luz roja. Esto es luz roja, esto es peligroso, esto es grave, esto mata gente. Ya vimos lo que ha pasado de cuántas personas han muerto en Europa producto de las ondas de calor, y ni hablar del saldo final que vamos a tener una vez que termine este proceso. Mira lo que pasó ahora recién en Europa, o sea, solamente en España. Puede estar erróneo el dato, pero veámoslo en términos globales. Comparado con la temporada pasada de verano, por golpes de calor, el año pasado murieron en España menos de 50 personas. Esta vez, más de 600. O sea, un incremento de de las muertes. Letalidad. La letalidad de más de un 10.000%, o sea, una brutalidad. Seguimos en contacto con Estados Unidos, seguimos con Cristian Lasaña, agradecerle por estar con nosotros. Cristian, en Estados Unidos, tú nos decías, acá por lo menos en mi estado, que es un estado más republicano, y en fin, no hay mucha conciencia, se le da un poco la espalda al calentamiento global en términos generales. ¿Por qué crees tú que hay esta visión en algunos estados y en buena parte de Estados Unidos? ¿Por qué se ve esto como si fuera una religión tramposa? ¿No ven la evidencia? ¿No ven esto? ¿Nadie se espanta por lo que está pasando en otras partes del mundo? Bueno, y ahí mismo ahora con el calorcito que tienen. Sí, no sé, bien político. Uno ve los estados rojos, los republicanos, no hay ningún estado que acepte el calentamiento global. He tenido conversaciones con americanos, mi esposa, su familia, y dicen que es cíclico. Y ya están convencidos, se vuelve algo más político de no encontrar la razón al otro grupo político. Entonces, aquí cuando muestran noticias, por ejemplo, que se quema California, no es el calentamiento global, pero es la mala política pública del estado de California que produce eso. Que es demócrata, que es como el ícono demócrata en Estados Unidos, y Texas el ícono republicano, entonces se vuelve algo político. Y aquí obviamente depende mucho del petróleo, no están dispuestos a cambiar la política. El gobernador Abbott no lo va a hacer, y no sé si escuchan, están haciendo arreglo ahora afuera, están arreglando el sistema de drenaje en las calles cuando se hay un huracán para que no se inunden las calles.
pero no están haciendo nada para tratar como política de prevenirlo, sino de evitar que nos inundamos más. Pero no hay nada de una política de cómo podemos prevenirlo. Y de nuevo, desgraciadamente, yo creo que ha pasado algo de política. No he escuchado a ningún republicano reconocerlo o algún demócrata no reconocerlo. Entonces ya es un tema político acá, de división con muchas otras cosas acá, así que yo creo que pasa por eso. Mira, así otro prisma. La derivada política, cómo esto se transforma en una discusión de sordos que al final, y seguimos, o sea, y probablemente vamos a tener más temperatura y más temperatura. Pero Cristian ha tocado un tema clave, el tema es político, pero el tema es que no es que sea político, no debe ser político de un solo sector, es político, pero tiene que ser transversal. Y en un trabajo donde gran parte de los especialistas, hombres y mujeres en ciencia en los Estados Unidos, han hecho trabajo por décadas para revelar este problema que evidentemente hoy día lo tenemos sobre la mesa. Ahora, tú me decías fuera de pantalla, en una de las pausas, yo le decía a Marcelo, a ver, pero ¿qué es lo que más provoca que suba el termómetro en el planeta? Decía, el combustible, la energía, y sobre todo la energía sucia, la que lanza, ¿verdad?, gases al medio ambiente, o sea, los combustibles fósiles que desgraciadamente están usándose todavía el mucho. Gas, el carbón, la benzina, claro, el querosén. Pero por ejemplo hay algunas matriz energética en general. Sí, mira, a veces miramos la energía solar y qué sé yo. El problema es que la energía solar todavía no es tan cototuda como para generar los megawatts que se necesitan. Por ejemplo, acá, la planta más grande termosolar, la Cerro Dominador, que es gigantesca, que es un festival del espejo, y que funciona de noche. Esa genera 100 megas, pero una planta con combustible fósil te genera 4 o 5 veces más energía y mucho más barata todavía, pero sucia. Bueno, ahí están los desafíos de la innovación, de la tecnología. Si logramos salir de una pandemia más o menos con 4 vacunas, muchos otros más probablemente en el futuro, y el mundo se organizó para atacar una pandemia, ¿por qué no podemos, evidentemente, innovar y avanzar? Yo creo que se está avanzando en ello. O sea, más que creo, estoy convencido que se puede. Pero claramente acá se necesita un apoyo del Estado importante y meterse la mano en el bolsillo y priorizar, evidentemente, independiente que somos una sociedad con escasos, un país con escasos recursos en muchos temas y en muchas prioridades, sobre todo sociales, pero evidentemente este es un tema que nos va a permitir ciertamente salir o no adelante. Bien se mencionaba en la nota anterior donde cumplimos una serie de requisitos de vulnerabilidad. Eso implica estar muy expuestos a lo que puede pasar producto de la variabilidad climática exacerbada producto del cambio climático, y esto implica distintos ataques. Los medios de comunicación, la academia, el Estado, la empresa, el día a día, el aprender a convivir con un mundo que evidentemente cambió y que ya no va a ser el mismo que conocimos en nuestra niñez. Por ahí algunos dicen, hay otras alternativas para generar energía que no tienen el nivel de emisiones que nos tienen con este problemazo mundial. Pero los ecologistas también se oponen. Por ejemplo, la energía nuclear. Los países que tienen reactores para generar energía eléctrica, acá en Sudamérica hay varios, Argentina tiene, Brasil tiene, para qué decir Estados Unidos, en Europa también tienen plantas de producción de electricidad, pero también se le hace mucho el quite por el tema sísmico, ¿no? No solo sísmico, yo diría que la energía nuclear ciertamente, Japón fue lo que fue después de las guerras mundiales, ciertamente, gracias en parte también al uso de energía nuclear, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo no diría que no solamente es un tema de ecologistas, es un tema de la prevención de riesgos y los hechos de las fallas que han existido en lo que va del siglo XX-XXI de estas plantas en el mundo y los efectos que han tenido tanto en el ambiente humano y no humano hacen que que hoy día todavía no existan las garantías de que ciertamente se puedan evitar esos riesgos. Ahora, Chernobyl fue una falla humana, no tuvo nada de terremoto ahí. En el caso de Fukushima, bueno, ahí evidentemente Japón se equivocó en localización, subestimó escenarios de peligro y no fue el terremoto, principalmente fue el tsunami que afectó las partes bajas de la planta. Entonces, si esto ocurrió en el 2011, en el futuro podría ocurrir cualquier cosa. Yo diría que sí, todavía existen plantas, reactores nucleares en distintas partes del mundo, pero están desapareciendo. Y muchos países en Europa, por ejemplo Alemania, están encargados de buscar la alternativa, las energías renovables o los sistemas alternativos que de alguna forma nos permitan convivir con un mundo de mejor forma. Sí, hay un tema que es bien relevante, las proyecciones. Hemos llegado ya a récord demasiado altos de temperatura, más de 40 grados en Europa. ¿Qué dicen las proyecciones? ¿A qué podríamos llegar en 10 años más? No te quiero llevar a 50 años, a 10 años más, 2032. ¿A qué temperatura máxima podríamos llegar?
Mira, si lo miramos solamente de lo que está pasando estas semanas en Europa ya se está hablando de que el clima se va a africanizar. Africanizar. Claro, o sea, de lo que se vive en Marruecos, lo que se vive en Túnez, prontamente va a ser el clima que va a predominar en Europa. ¿Pero prontamente 10 años? Sí, nada. Sí, una década, 2 décadas. De aquí al 2050 los cambios van a ser sustantivos. Ya lo estamos viviendo. Si el tema es que aceptarlo es un tema complejo en un mundo que nos gustan las soluciones rápidas, pero más que nos gusten, tenemos tantas prioridades, pero lo otro yo diría que efectivamente es el tema de la necesaria acción. ¿Cómo yo puedo cambiar mi estilo de vida para adaptarme a lo que viene, pero también mitigar? Porque no basta solamente con adaptarnos, o construir de otra forma, o hacer los techos de otra forma, o las ventanas de otra forma, o el uso del agua más eficiente, sino que es un poco de todo. Es un poco de lo individual, es un poco de lo colectivo, y es un poco sustantivo del Estado, que tiene que evidentemente prestar ropa en este tema porque es urgente y prioritario. Oye, deberíamos tener otras prioridades, y no las tenemos. Veía otra proyección, nada que ver porque tiene que ver con la contaminación. El 2050 va a haber más plástico en el océano que peces en el mar. Así vamos. Así vamos. Y eso también tiene consecuencias en el cambio del clima, ¿no? Pero mira, pregunta. ¿Qué pasó? ¿Tiene algo que ver con el cambio climático, que haya mayor frecuencia de fenómenos como erupciones volcánicas? Este volcán japonés, tú lo debes conocer, sí. Y lo debes saber pronunciar mejor que yo, ha generado también la evacuación, ¿verdad? Por la alerta que ha significado. Sí. Sakurajima. Sí, el Sakurajima. Yo destacaría de que, bien sabemos que el mundo, el planeta, tiene 4.650 millones de años aproximadamente y siempre ha tenido cambios climáticos naturales. Hoy día vivimos uno que es cambio climático humano, influenciado por la acción humana. Ahora bien, esos cambios climáticos en el pasado han tenido distintas influencias que hacen que haya momentos de mucho calor o muchos gases de efecto invernadero o mucho frío, pocos gases de efecto invernadero, glaciaciones, ¿cierto? Hay periodos entre glaciaciones o interglaciales, glaciaciones interglaciales, glaciaciones, etc. Y en esa componente de cambios climáticos, la actividad volcánica influye. Cuando hay grandes erupciones, el material que se inyecta a la atmósfera evidentemente contribuye en parte a aumentar la temperatura en el planeta, pero por momentos mucho más pequeños. Más acotados. Y en este caso, la erupción volcánica entra en esa clasificación de lo natural. Ahora, viene a ser otra chimenea más. El hecho que sean más recurrentes no se ha logrado demostrar de forma robusta, pero lo que sí existe investigación científica que ha logrado estadísticamente mostrar algunos resultados que muestran que del momento de que la masa de hielo, nieve permanente presente en los estratos volcanes más altos en ciertas latitudes del mundo, del momento que está disminuyendo por la fusión de los hielos, de los glaciares arriba, la masa, eso está generando algún tipo de cambio en la presión de ese cuerpo, ese volumen en el volcán, y ese cambio de presión podría estar acelerando actividad magmática interior, que podría estar acelerando escenarios que igual iban a ocurrir, pero están ocurriendo un poco antes. Pero eso está en plena investigación. De alguna forma esto quiere decir que la emergencia climática, el aumento sostenido de la temperatura y el cambio climático, menos precipitaciones o más intensas en otra parte, y todo lo que está pasando, también puede tener influencia en procesos internos de la Tierra, en este caso como la actividad volcánica. ¿Qué cambio han experimentado, por ejemplo, ya que estábamos sacando a colación el tema de la actividad volcánica por esta noticia, ¿verdad? Que es de ahora lo que está pasando en el volcán japonés con esta erupción y la evacuación pertinente. ¿Cómo ha cambiado, cómo ha afectado el cambio climático a Japón, que tiene una condición diferente? Porque imagino que es diferente por su condición insular a lo que pueda pasar en un territorio plenamente continental. ¿Qué ha pasado en Japón? ¿Qué ha cambiado? La verdad es que yo creo que el Japón es muy parecido a Chile. La única diferencia es que es isla. Es muy parecido porque tiene una placa oceánica, ¿cierto? La placa pacífica, que se mete bajo la placa norteamericana. Por eso tienen volcanes. Estos volcanes y por eso son tan buenos para el terremoto también. Claro, en eso se parecen. Claro. Tienen subducción. Claro, pero eso implica de que el paisaje es relativamente parecido en ciertos aspectos. Desde el punto de vista de la tectónica, latitudinalmente está más al norte, por lo tanto tiene otros climas, desde el norte, Hokkaido, hasta la isla principal de Honshu o más al sur. Yo diría que lo que puede estar variando es como el cultivo del arroz, ciertamente, y las características de agua que necesita y de dónde obtener el mejor sake. Probablemente hoy día el mejor sake se obtiene más al norte que más al sur. Pero lo otro, yo diría que acá el tema de fondo es que Japón destaca como una sociedad que ha logrado levantarse después de disrupciones gigantescas. Recuerda cómo quedó Japón después de la Segunda Guerra Mundial y lo que es hoy día. Es una sociedad que muy resiliente y que de alguna forma nos ha dado ejemplos a todos
todas de cómo salir adelante ante la adversidad. Sí. Eso principalmente. Sí, ¿sabes qué? Estábamos hablando de las distintas perspectivas de impacto que tiene esta alza de temperaturas que se ha manifestado de manera bastante clara con las olas de calor tremendas que se están viviendo. Estamos en contacto en Estados Unidos también con nuestro compatriota en Houston, que ya lleva 15 años por lo menos viviendo allá, Cristian Lasaña. Cristian, otro efecto, ¿verdad?, que se ha podido apreciar es la dificultad o cómo se han ido encareciendo los alimentos en el mundo. ¿Por qué te llevo a esto? Porque Estados Unidos, a pesar de que tienen una situación económica muy distinta a la de un país como el nuestro, también está experimentando una inflación bien importante. O sea, los precios también han subido. ¿Cómo se está notando eso también? Que tiene mucho que ver también por el impacto del cambio global. Sí, nuevamente llega la política. La benzina acá se ha duplicado. ¿Cuánto vale un litro de benzina allá? Un litro, el galón estaba $1.9, que son como 4 litros el galón. Ahora está sobre los $4. Yeah. Entonces, en el último año yo creo que ha subido de $2.5 a los 4, que de nuevo son como los 4 litros. Claro. O sea, está prácticamente a la par con nosotros, pero lo usual como país productor es que ustedes tenían un valor del combustible mucho más bajo que el nuestro. Mucho más bajo. Y Texas sigue siendo uno de los estados con la benzina mucho más baja. En California está $6-7. Y de nuevo, si volvemos a lo que les comentaba recién, nadie dice es por el cambio climático, es por la guerra. No, aquí un estado republicano, el gobierno federal de Biden en Washington, que está haciendo estas políticas con el petróleo que debería haber llegado a Canadá, este pipe de Kingston que lo cerraron. Entonces, incluso uno puede ver en la bomba de benzina, aquí uno echa su propia benzina, no hay bombero. Claro. Y hay gente pone sticker de la foto de Biden diciendo yo soy el culpable de esto. Entonces, de nuevo, hasta eso, la inflación, los precios de la benzina mayormente, aquí todo es petróleo. Como te decía, también los autos, no hay el auto eléctrico. Entonces, lo que ha afectado más ha sido el aumento de la benzina. Se culpa al gobierno federal acá. Bueno, y si sube la benzina, ya lo sabemos acá, finalmente te sube toda la cadena de productos y toda la canasta de consumo, porque todo necesita benzina para trasladarse. Ahora, mira, Marcelo, y además me da la impresión de que cuando ocurren estas olas de calor, países tan grandes, con una población tan gigantesca, bueno, echan mucho más a andar los sistemas de aires acondicionados, sistemas de climatización, esa es la palabra. No, el confort térmico. Y ahí echas a andar más contaminación. Claro, pero es un tema cultural, porque evidentemente es el habitar en función del consumo, que todos sabemos las dimensiones de las viviendas y que con esos precios de combustible, evidentemente, si tú no estás educado, sensibilizado en estas materias, evidentemente no te va a costar nada prender el aire acondicionado o utilizar combustible hasta que te dé arcada. Pero eso es un tema cultural también y que evidentemente yo lo que veo por lo menos es que en los más jóvenes esto está cambiando. No pongo en duda de que los estados más republicanos tengan esta señal clara de politizar estos temas, pero esto debería comenzar a cambiar. Biden salió por algo también en Estados Unidos, ¿cierto? Y esto está pasando en el mundo. O sea, hoy día el vivir más simplemente, el entender de que tenemos un compromiso con el planeta Tierra es sustantivo, necesario, es urgente. Pero claramente el combustible tenemos que comenzar a cerrarle la llave, lamentablemente. Sí, oye, como siempre, muchas gracias, Marcelo. Siempre gracias, Gonzalo. Interesante esta clase, la verdad, para entender lo que está pasando en el mundo. Cristian, también muchas gracias por ese contacto desde Estados Unidos para ir matizando y haciendo la comparativa, ¿verdad? Porque esto nos afecta a todos, independiente del lugar del planeta. Gracias, Cristian, un abrazo. Chao, que estén bien. Chao. Gracias, Marcelo. Buena semana. Gracias, Gonzalo. Caro. Aquí seguimos entonces ya no hablando del calentamiento